¿Qué tal, jóvenes? Esperando ustedes se encuentren bien. Vamos a dar inicio al curso de desarrollo humano, para lo cual se ha grabado este video con la intención de que sea recuperado por ustedes en cualquier momento que lo requieran. Es un tutorial para la unidad número 1. Se abarcan la mayor parte de los temas. Esto está también alineado a las actividades que ya están subidas también en la carpeta de su unidad 1, para que ustedes, una vez que hayan leído, también puedan reforzar este material con la lectura y la observación de este video y algunos otros recursos. Y bueno, vamos a empezar. Esta es una materia pues particularmente muy diferente a todas las que ustedes llevan. Me atrevo a decir que es de las pocas que están enfocadas principalmente a entender un poco cómo se encuentra integrado nuestra, nuestra individualidad, nuestras aspiraciones, vistas sobre todo desde una dimensión humana. Entonces, primeramente tenemos que empezar a sensibilizarnos de que es una materia que nos deba de permitir crecer en el momento en que nosotros nos encontremos actualmente en el ámbito personal, para que a su vez esto impacte en su ámbito profesional y laboral, dado que pues somos individuos que nos integramos por diferentes dimensiones. Ya lo veremos más adelante en la unidad número 2, que somos seres biopsicosociales, que significa que pues tenemos una herencia biológica, pero además estamos en un contexto social, y que esto nos lleva a la formación de nuestro psique, de nuestra propia personalidad, y esta individualidad que nos va a diferenciar pues de todas las demás personas. Entonces, es muy común escuchar que alguien les diga, pues tienes que vivir la vida, ¿no? Vívela porque se va a terminar en algún momento. Es muy cierto, el tiempo, pues, de nuestro crecimiento como seres humanos, pues tenemos diferentes etapas en las que nos vamos evolucionando, cambiando, como pueden ver en la imagen, en la diapositiva. Crecemos, nacemos, crecemos y morimos. Tenemos un ciclo dentro del mundo, y pues importante es que seamos conscientes, pero que esto nos lleve a también vivir la vida de manera responsable y aprovechar cada momento que podamos tener para nosotros mismos, para los demás, para nuestra profesión, para lo que hagamos. Entonces aquí viene una cita de González, que dice que pues estás hecho para vivir. Esto pues significa un amor propio, pero también un amor hacia la salud tuya, hacia el placer tuyo y hacia tu propia felicidad. Muy complicado, pero trataremos de generar algunas ideas que nos permitan reflexionar a lo largo de la unidad. Creo que esta materia es de mucha reflexión personal, por tanto sí es necesario que cuando empecemos a leer, empecemos a escuchar, a observar, pues lo hagamos no con un sentido de que es una tarea, es algo forzoso, sino que me permita a mí hacer una lectura como de un libro, que me permita cierto aprendizaje para mi vida y en mi crecimiento personal. Bueno, vamos a empezar por definir qué es el desarrollo humano. En sus diapositivas pueden observar aquí un numerito que es la nota al pie. Si ustedes tienen el archivo de PowerPoint, van a poder identificar que la nota 1 hace referencia a la cita de un libro que se encuentra en la diapositiva, en la parte de notas. Aquí no lo van a poder observar, así van a poder ir identificando varios números a lo largo de las diapositivas. Entonces, si ustedes tienen el PDF, posiblemente no se pueda observar, pero trataré de que se quede el PowerPoint
dado que se desconfigura cuando se sube a la plataforma, por eso es que se convierte a PDF para que lo puedan observar así como ahorita lo estoy mostrando. Entonces, bueno, ¿qué es el desarrollo humano? Yo quisiera partir aquí por dividir estos dos conceptos, dos ideas, dos términos. Por una parte el desarrollo y por la otra parte lo humano. El desarrollo lo aplicamos a diferentes aspectos o contextos. Hablamos principalmente o escuchamos el desarrollo económico como una idea de alcanzar ciertos niveles en el ámbito de la economía local, nacional o internacional. Entonces está asociado a aspectos cualitativos principalmente. Cuando hablamos de crecimiento económico, por ejemplo, se hace referencia principalmente a aspectos cuantitativos. Por ejemplo, ustedes han escuchado todos hablar del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces, este indicador está dentro del crecimiento económico. Es uno de las variables que van a permitir medir qué tanto crece el país en términos de producción de un año a otro. Pero cuando se habla de desarrollo económico, no hace alusión básicamente a un indicador cuantificable, está relacionado, sin embargo, se enfoca más a aspectos cualitativos. Por ejemplo, el crecimiento económico tendría que llevar a un desarrollo económico que implicaría un bienestar de vida de la sociedad de la que se esté hablando. Entonces vean hasta ahorita cómo es que estos términos van delimitando su propio campo. Si nosotros trasladáramos el término desarrollo a lo humano, entonces ¿qué entendemos? Claro, no podemos hacer la misma asociación. Bueno, sí pudiéramos en términos de crecimiento humano. Fíjense, esta sería una buena dinámica de ejemplificarlo. El crecimiento humano estaría relacionado con la evolución de este tránsito que tenemos nosotros a lo largo del tiempo en nuestras diferentes etapas, como lo decíamos al principio de la sesión, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces ese ha sido como parte de todo nuestro crecimiento hasta este momento, que puede ser medible. No significa que el desarrollo humano no, pero es más cualitativo. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, ¿a qué nos referimos? Es un proceso, según lo que observamos aquí, de descubrimiento, ¿sí? Es un proceso también de crecimiento, o sea, consecuencia de este crecimiento humano, pues se da también un desarrollo. También es un proceso de humanización, de conquista de la libertad, representa esfuerzo de los hombres y las mujeres por conquistarse a sí mismos a través pues de algo que le llama aquí la iluminación, que es por medio de la inteligencia y el fortalecimiento de nuestra propia voluntad para poder desarrollarme y crecer. También se considera como el trabajo que toda persona realiza consigo mismo para despertar la capacidad que tiene o que tenemos cada uno de nosotros, desde que se nace, para ser feliz y lograr cosas en su beneficio y para los demás también. Fíjense que conceptos o ideas complejas, porque pareciera ser que al leerlo es muy fácil decir que está relacionado con ser feliz, ¿no? Y lograr cosas para nuestro propio beneficio, conquistarse a uno mismo a través de la inteligencia y mi propia voluntad. Sin embargo, requiere un trabajo continuo en estas etapas que tenemos de cambio todos los individuos en nuestro crecimiento propio, ¿no? Entonces, el desarrollo humano va a expresar cierto perfil del hombre, se caracteriza, ¿no? De alguna forma. Representa entonces convicciones y creencias que son funcionales a un ideal de la sociedad. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, es decir, cuando hablamos de desarrollo humano, hace referencia a ciertas creencias. ¿Qué es el desarrollo humano para la sociedad mexicana o para el mundo? Y que integra la conducta de toda la sociedad. Por eso dice que la conducta colectiva
pues prácticamente se ha llegado a normalizar que el desarrollo humano se mide a través de la salud o se mide a través de la educación. ¿Cómo se mide el desarrollo humano en una sociedad en específico? Y el comportamiento humano social pues está encaminado a alcanzar pues esas metas o esos valores deseables que tiene la sociedad en esa época o en ese momento histórico también. Es importante señalarlo ya que esto varió o ha variado a lo largo del tiempo. Comparar o antes no se hablaba de desarrollo humano. Pensemos en unos 30 años hacia atrás, no existía. De hecho, ahorita vamos a ver en una página en internet que existe un índice de desarrollo humano, es decir, se puede medir. El desarrollo humano ahora, a partir de los años de 1990 en adelante, surge un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y dentro de este programa, en este año que les mencioné, se crea el índice de desarrollo humano, que va a establecer un mecanismo de medición. Y que, ¿por qué es importante? Porque a través de se va a comparar los países en términos del IDH, en su acrónimo, Índice de Desarrollo Humano, y que a su vez esto va a permitir pues hacer interpretaciones y valoraciones de cómo se encuentra una sociedad con respecto a otra. Y entonces, en función de esto también, el Estado o el gobierno puede establecer mecanismos de cambio, de ajuste, de políticas que intervengan y que puedan coadyuvar, alcanzar estas aspiraciones, para que la sociedad se alcance la plenitud, ¿no? Entonces, estos valores se van a manifestar en actitudes y grandes habilidades de aplicación que conjuntadas son las que van a permitir lograr pues las capacidades y competencias requeridas en una sociedad, ¿sí? La idea es que se desarrollen estas capacidades para poder alcanzar un nivel de vida pues deseable como tal, ¿no? ¿Qué capacidades? Pues bueno, una capacidad para poder tener una crítica, una forma de pensar ideológica, ¿sí? Esto va a estar en función de la educación que se recibe, ¿no? Entonces, aquí es donde están estas creencias o estos valores que van a determinar qué aspectos son los importantes que debe de cumplir un hombre o hombre-mujer a lo largo de su vida, para considerar que existe un desarrollo humano en esta sociedad. Entonces, podemos pensar también, algunos de ustedes ya lo están haciendo, que pues el desarrollo humano debe de ser integral. Quizás ahorita piensan en primer lugar que pues tener dinero me permita también a su vez lograr pues lo que se plantea como desarrollo humano. Claro que es necesario, pero no es la única dimensión en la que vamos a tomar en consideración para decir que una sociedad es plena, que tenga capacidad económica, que se refiere a aspectos materiales, sino más bien son otros aspectos también de servicios o subjetivos que nos van a permitir poder también decir que se alcanza unas ciertas capacidades en determinadas áreas, ¿no? Finalmente, pues se deben de cubrir todas las posibilidades de crecimiento que tenga un hombre, ¿no? Hombre, mujer o el ser humano. Entonces, para esto, ya que estamos platicando del desarrollo humano, quiero comentar primero en nuestro país cómo nos encontramos en situaciones de pobreza, que está pues íntimamente relacionada al hablar del desarrollo humano, ya que si nosotros pues hacemos referencia a esta plenitud de la sociedad, alcanzar determinadas capacidades a través de la creencia de que ciertas actitudes o aptitudes nos van a permitir alcanzarla, pues también tendríamos que ver cuáles son las condiciones actuales que prevalecen en una sociedad, ¿no? Esta página es del Coneval, el Consejo Nacional para la
para la evaluación de la política social. Es un organismo autónomo. En nuestro país es el que determina los mecanismos de medición y mide la pobreza en México. Es muy importante ver, para sensibilizarnos un poco, cómo nos encontramos en términos de pobreza. Esta es una información de un reporte que que está haciendo una medición evolutiva del 2008 al 2018 y comparativa a su vez de los indicadores de pobreza. En la primera parte, ustedes pueden observar aquí en esta imagen donde estoy moviendo el cursor, habla de dos tipos de pobreza. La población dice que se encuentra en pobreza por ingresos y la que se encuentra en pobreza extrema también por ingresos. Vean ustedes cómo en el 2008, ¿sí? Hace más de 10 años, el 49% de la población en nuestro país se encontraba en situación de pobreza. ¿Cómo se encuentra la sociedad? Pues prácticamente en años recientes, en el 2018. El 48.8% de la sociedad se encuentra en condiciones de pobreza. ¿Qué significa? Que pues casi la mitad de la población o la sociedad mexicana se encuentra en situación de pobreza. Esto es algo pues que posiblemente no lo teníamos como muy claro y que hablaríamos de que la mitad de la sociedad en nuestro país está considerada como en situación de pobreza por ingresos. En cuanto a la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza, bueno, esto es algo que ya se ha determinado para la medición de la misma. Hay una línea que si sobrepasa uno, pues esta en términos de dinero obtenido, entonces se va a considerar en situación de pobreza extrema, ¿no? En el 2008 se encontraba en 16.8, para el 2018 sigue igual. La población que está en pobreza extrema. Ahorita vamos a ver en estos gráficos de barras a qué se refiere esta diferencia, la pobreza por ingresos o la pobreza extrema por ingresos. Entonces, las gráficas o las barras que están en color azul, dice en la parte de abajo población en situación de pobreza. Esto hace un comparativo, si lo ven en la parte de arriba, 2008 el primer gráfico y así va a ser con todos los demás, y 2018 el segundo gráfico, sí, es decir, el más reciente, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, el porcentaje de población en situación de pobreza, es decir, ya no hace solamente referencia a el ingreso, sino que también integra otros aspectos que actualmente se conciben también como una población que pueda estar en situación de pobreza, es decir, por algunas carencias que le llama sociales. Estas carencias las vamos a ver en la parte de abajo. Me voy a adelantar un poco. Actualmente no solamente se toma en consideración el ingreso de la familia o del individuo para determinar que está en situación de pobreza, sino ahora también se suman otras dimensiones que nos hacen referencia únicamente al ingreso. Estas dimensiones las pueden observar aquí. Es la de rezago educativo. Esta es la dimensión educativa, la dimensión de salud, acceso a los servicios de salud. Otra dimensión es el acceso a la seguridad social, que tiene que ver con previsión de un trabajo que tenga este derecho de la seguridad social. También se considera el acceso a la alimentación como una dimensión de pobreza, la calidad y espacios de la vivienda y el acceso a los servicios básicos en la vivienda como agua, drenaje, luz, etcétera. ¿Qué significa esto? Que estas dimensiones se van a medir en términos de que si la población tiene acceso a estos servicios,
¿sí? De educación, de salud, de alimentación, de seguridad social y de vivienda. Entonces, aquí señala nos podemos interpretar en este gráfico que del 2008 al 2018 prácticamente vemos que en estos 10 años disminuyó la población en situación de pobreza, tanto por ingresos como por las dimensiones que mencionábamos. Sin embargo, no deja de ser significativo el resultado, porque pues hablamos de más de un 40% de toda la población en nuestro país que se encuentra en situación de pobreza. Ahí ustedes pueden ver la cantidad en millones de personas. 52.4 millones de personas están en situación de pobreza. ¿Qué significa? Que por falta de ingresos o algunos de ellos no tienen acceso a seguridad social, es decir, tienen un trabajo pero es informal, algunos de ellos tampoco tienen seguro social, no tienen ISSSTE y tienen que acudir o ellos pagar sus servicios de salud, o algunos otros ni siquiera tienen que comer. Entonces, en la medida que les falte uno o les falten dos o les falten más de tres dimensiones, entonces se considera que está en pobreza extrema, que todavía es algo mucho más delicado en este sentido, ¿no? Aquí se considera que no alcanza la línea de ingresos y que además no tiene acceso a uno o dos carencias sociales que se mencionó en la parte de abajo. Y la situación en pobreza extrema es que no tiene acceso a más de dos carencias sociales, considerando que tampoco tiene una línea de ingreso mínima. Entonces, aquí podemos identificar que para el 2018, aparentemente, pues ahí se observa, bueno, no aparentemente, sí se observa, según los datos del Coneval, una disminución de la población en situación de pobreza. En el 2018 está un 7.4% de población en situación de pobreza. Extrema, esa es la caracterización. Si nosotros aquí sumamos, por ejemplo, la población en situación de pobreza, que sería del 2018 el 41.9, y la población que está en situación de pobreza extrema, prácticamente aquí obtenemos nosotros un 49%, ¿no? De población que está en situación de pobreza. Entonces, regresamos a la misma idea de considerar que pues casi la mitad de la población en nuestro país se encuentra considerada en esta categoría. Y también pueden observar otros datos y gráficos acerca de la población que es vulnerable por ingresos únicamente, la población vulnerable por carencias sociales, que son las que están en la parte de abajo, ¿sí? Y la población no pobre y no vulnerable, para los 2 años. Y aquí están los datos también duros en relación a estos indicadores de carencia social. Entonces, observemos cómo es que diferentes cantidades en cuanto a población y a porcentajes están aumentando y disminuyendo en algunos casos en estos 10 años de políticas instrumentadas también por los gobiernos federal o estatal o quizás también municipal para abatir el rezago social. Y la pobreza por educación, la pobreza por alimentación, ¿no? Y que esto va a generar finalmente grados de desigualdad de la sociedad en México. Es decir, hay una distribución también inequitativa quizás de la riqueza que se genera en nuestro país. Entonces, hablar de desarrollo humano pues también es considerar todo el contexto en el que nos encontramos, es decir, cómo desarrollar capacidades del individuo en la medida en que también la sociedad está siendo carente de ciertas dimensiones de la sociedad que vamos a ver más adelante que le van a permitir desarrollarse plenamente. Por ejemplo, recuerdan ustedes que en las primeras diapositivas, al definir el desarrollo humano, pues hacía alusión a
desarrollo pleno del individuo a través de otras dimensiones como la salud. Entonces, este tema nos permite reflexionar un poco en el sentido de cómo nos encontramos. Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación que estábamos platicando acerca de pues el concepto o las definiciones que hay sobre desarrollo humano. Y pues hay ciertas, fíjense que se han identificado seis dimensiones claves para que a través de su desarrollo y sano equilibrio, pues cada una de las personas o los individuos logremos una vida más plena, completa y feliz. Estas dimensiones clave se encuentran aquí, es el bienestar físico, la familia y la pareja. Otra dimensión sería el desarrollo profesional del individuo. Otra dimensión para su desarrollo humano pues serían aquellos aspectos culturales y de educación. Ya lo veíamos ahorita también en los indicadores, relaciónenlo con el material hace un momento presentado. El desarrollo social, que implica pues tener acceso a servicios de vivienda, de drenaje, etcétera, ¿no? Y el bienestar emocional y trascendencia, fíjense, algo muy subjetivo podríamos mencionar como una dimensión clave. En esta diapositiva yo sí les pediría que ustedes hagan una reflexión sobre estas dimensiones. Si quieren, tendrían que seguir investigando sobre cada una de estas dimensiones o en la misma lectura. Me parece que trae ahí más información. Ustedes puedan comentar a qué se refiere cada una de estas, cómo lo interpretan, qué les parece a ustedes, o si consideran que todavía existe algo más que pudiéramos integrar. Es importante que lo hagan ya sea en su tarea, en su retroalimentación que van a hacer, o también en los foros que tengamos abiertos para las clases presencial, virtuales que tengamos, o en su momento si son presenciales pues también lo haríamos. Entonces se queda como esta actividad para que ustedes reflexionen sobre estas dimensiones claves para el desarrollo de una o de nosotros como persona, ¿no? ¿A qué se refiere un bienestar físico? Pues si ustedes piensan que está relacionado con la salud, ¿sí? Con mi condición de alcanzar un nivel de estado de salud adecuado en función de qué. Y bueno, esto nos permita entender cómo todos estos elementos empiezan también a integrarse justamente como parte de elementos que van a permitir a su vez que la persona pueda crecer, evolucionar y alcanzar como toda esta parte plena, ¿no? Por ejemplo, si no tiene un bienestar físico, es decir, hay problemas ahí de salud, entonces, ¿en qué impacta? Es decir, podemos tener a lo mejor otros aspectos de estas dimensiones, pero el no tener la parte de la salud, pues también va a influir en que nosotros entendamos que si alcanzamos o no cierta plenitud. Y bueno, muchas de estas dimensiones tienen que ver también con el comportamiento de nosotros para querer alcanzarlas. Otras finalmente se van a dar por el contexto también en el que nos encontramos, en las oportunidades, las limitaciones que podamos tener en las diferentes etapas de nuestra vida. ¿Sí? Por ejemplo, el desarrollo social quizás no podemos influir directamente en nosotros, dado que nos encontramos en un contexto que ha sido desarrollado y creado por la propia sociedad en la que ustedes se encuentren, ya sea en lo local o en lo regional. Claro, esto no lleva a decir que pues no sea posible cambiarlo, sí es posible, y además también ustedes que tengan movilidad social hacia otros lugares que les permitan tener una perspectiva diferente de cómo está la convivencia, cómo se entiende la parte social en ámbitos
o en otras localidades. Entonces, algunos de estos aspectos tienen que ver mucho con el comportamiento que nosotros tenemos hacia alcanzarlos. Sí, al principio de las diapositivas se señalaba que también el desarrollo social es pues todo este proceso, pero que estos procesos de crecimiento se van a tener que pues llevar o alcanzar a través de un trabajo que nosotros mismos hacemos. Entonces, antes de poder pues realmente desarrollar todo ese potencial de éxito que tenemos los seres humanos, pues debemos entender, o los individuos, que y saber que lo que es la motivación humana, para poder entonces reflexionar qué es lo que a mí me mueve, lo que me lleva a la acción, a alcanzar alguno de estos aspectos en lo profesional o en el trabajo. Por ejemplo, pues ser capaz de motivarnos y motivar también a los demás a actuar. En algunos casos también nosotros vamos a tener ese papel, tanto en la familia como en el trabajo, que es lo importante de mencionar para esta materia, porque también ustedes trabajan con personas. Entonces es demasiado importante hablar de motivación en el contexto organizacional, porque principalmente nosotros tenemos que mantenernos motivados a seguir perfeccionando nuestro potencial, pero también en su momento algunos de ustedes tengan, o en este momento, que ser responsables por otras personas, y también incitar o generar un ambiente que les permita actuar y motivarse continuamente. Para hacerlo, pues es necesario entender pues cuáles son algunos principios sobre los que se basa pues la motivación. Yo aquí les preguntaría, pues, si ustedes han reflexionado qué es lo que nos motiva en nuestro interior, qué es lo que los motivó a estudiar una carrera, qué los motivó a elegir gestión empresarial, qué los está motivando. Entonces, dense un tiempo para que ustedes lo piensen, y también esto lo puedan comentar en un foro o en una clase, y que una vez que ustedes hayan leído el material y visto y observado o escuchado todo la, los todas las herramientas que ustedes tienen aquí en este curso, puedan argumentar y decir, bueno, yo he reflexionado que me ha motivado esto y está relacionado con lo que vi en la diapositiva, está relacionado con lo que yo leí. Vamos a ver a continuación pues una de las teorías que existen, de varias, que hablan acerca de la motivación. Cuando nosotros nos hacemos más bien referencia a la motivación, pues nos referimos a aquella actitud, ¿sí? Para empezar, aquí hay que resaltar esto de la actitud que desarrolla una persona para tener éxito, pero podemos analizarla de forma conjunta con una definición de éxito y de motivación. Por su parte, el éxito pues es la realización progresiva de metas personales que cada ser humano considera valiosa. Y por su parte, pues la motivación es un deseo, es una meta, mantenido como una esperanza firme, con la creencia de que se llevará a cabo. Aquí hay una cita también, recuérdenlo. En ambas definiciones, pues la palabra recurrente es meta. Entonces, fíjense cómo es también necesario que nosotros establezcamos metas en nuestra vida a corto, mediano, largo plazo, que nos permitan también dirigir nuestro comportamiento hacia el logro o alcanzar esta meta o objetivo. Entonces, para comprender claramente qué es la motivación, pues es necesario conocer y entender cuáles son los deseos o las necesidades básicas de los seres humanos, y saber cómo estimularlos. ¿Cuáles son entonces esos deseos más profundos que ustedes tienen, o esas necesidades que los han llevado a la acción? En la pregunta que les hacía, ¿cuál ha sido ese deseo que ustedes tenían o tienen más bien en relación a tomar la acción de estudiar, de elegir una carrera profesional? Piénsenlo
y escríbanlo, y también ustedes lo pueden subir en su retroalimentación o en sus actividades. Entonces, para lograr la motivación y en forma especial la automotivación, porque, por ejemplo, justo en este momento por lo que pasamos, por una situación de salud, pues la educación está migrando a estas herramientas tecnológicas, pero se requiere también de un compromiso por parte de los estudiantes, de nosotros mismos como profesores, de automotivarnos en relación a lo que hacemos. También en nuestro trabajo, seguramente alguno de ustedes, pues ya ha cambiado en el sentido que no hay una persona presencialmente o físicamente que me esté diciendo qué tengo que hacer, sino yo tengo que plantear mis tiempos, mis actividades, organizarme para que también a mí me permita alcanzar mis tareas, pero también aquellas cosas importantes que a mí me automotivan. Es necesario entonces primero descubrir cuál es la necesidad humana básica que a mí me mueve, que me lleva a la acción. Un deseo, un impulso, en algunos casos, o una emoción, lo suficientemente poderosa para que una vez detectada o desatada, culmine pues en una acción. Una vez que ustedes encuentren esa necesidad básica, meta o deseo, pues debe elegirse el detonador necesario para poder activarla y convertirla en fuerza, es decir, en una acción poderosa que lleve a la persona a esto, a alcanzarla. Entonces, cuando una persona busca la manera de automotivarse hacia una mayor creatividad, por ejemplo, que implica también pues conocimiento, ¿no?, al respecto, no solamente tener la intención de querer hacerlo, la propia responsabilidad o la productividad de nuestros trabajos, debe conocer todo lo posible acerca de sí misma y descubrir también pues qué lo detona, cuál es ese detonador, esa motivación que lo va a llevar a moverse, válgase la expresión, a hacerlo, una esperanza o una creencia que convierta esos deseos en una acción crítica y constructiva. Entonces, esto pareciera ser muy sencillo, pero no lo es. Aquí se presenta una de las teorías que explican o en su momento explicaron las necesidades de los seres humanos. Es de las más conocidas, también puede ser de las más criticadas. Sin embargo, nos da una pauta para poder identificar diferentes tipos de necesidades por las cuales nosotros transitamos a lo largo de nuestra vida. Abraham Maslow en el 54 planteó un libro que se llama Motivación y Personalidad, y aquí desarrolla un concepto que es sobre la jerarquía de las necesidades. Y cuando él desarrolla todo este concepto de la jerarquía de las necesidades, desarrolla a su vez una pirámide donde pues justamente va diseñando, él va planteando estos niveles que van a determinar la jerarquía. Según Maslow, el hombre será plenamente feliz en la medida que pues cubra todas estas necesidades, desde las que son en el nivel inferior hasta el segundo, tercer, cuarto nivel, incluyendo la de la autorrealización, que sería la del último nivel. Es decir, para Maslow, el ser humano, su éxito lo va a encontrar en el último nivel, que sería la autorrealización. Cuando alguien pues realiza alguna actividad imprimiéndole su toque personal, pues está satisfaciendo una necesidad de autorrealización. Pues así pues, dentro de esta estructura de piramidal, al ser satisfechas las necesidades de determinado nivel, por ejemplo, pensemos en el 1, el individuo no se torna apático, sino que más bien encuentra en las necesidades del siguiente nivel su próxima meta de satisfacción.
Y así sucesivamente. Cuando un hombre sufre de hambre, lo más normal es que tome riesgos muy grandes para obtener el alimento. Anteriormente señalábamos que pues la mayor parte de estos comportamientos pues son pensados, algunos sí son instintivos, es decir, que se reacciona inmediatamente a ello, que nos va a motivar pues a veces sin tomar riesgos, pero la idea aquí es que seamos reflexivos y consideremos estos riesgos. Una vez que se ha conseguido alimentarse, por ejemplo, y sabe que no morirá de hambre, pues se preocupará por estar a salvo. Al sentirse seguro, querrá encontrar un amor, relacionarse y entre otras cosas para hasta poder al final alcanzar la autorrealización. ¿Cómo se presenta esta pirámide? Pues aquí viene la imagen que ustedes van a poder observar. La pueden también googlear dependiendo del quien la recupere, puede señalar estas explicaciones de una o de otra manera. La mayoría coincide con estos puntos. De acuerdo con la estructura comentada, pues las necesidades identificadas según Maslow son las siguientes. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, considerando que la autorrealización es el último peldaño para Maslow que puede alcanzar o que desea alcanzar más bien o deseamos alcanzar como individuos. Dice, él identifica necesidades básicas o algunos le llaman de primer orden, ¿sí? Estas básicas pues son las que se refieren a la supervivencia física del individuo. Por ejemplo, el alimento, el beber, líquido, aire, el sueño, el refugio, el sexo, etcétera. Son necesidades básicas o fisiológicas que se deben de cubrir para poder subsistir. Entonces estas, pues todos prácticamente podemos decir que tenemos cubiertas la mayoría de estas necesidades, dado que sin ellas pues no podríamos continuar. Claro, hay excepciones, sí, dependiendo de algunos casos, ¿no? En el sentido de que Maslow aquí señala que para poder alcanzar el nivel 2, que se refiere a las necesidades de seguridad, pues primero hay que cubrir las necesidades básicas, la mayor parte de ellas, para poder aspirar a alcanzar unas necesidades de seguridad. ¿A qué se refieren estas? Dice que el ser humano necesita sentirse que su medio ambiente sea estable, previsible, que sea ordenado, estructurado y en el que se pueda sentir seguro. A esto se refiere, ¿no? Tanto en la familia como en el trabajo. Requerimos cierta estabilidad que nos va a proporcionar esa seguridad justamente. Es decir, tenemos necesidad de seguridad en diferentes dimensiones. Una vez alcanzadas estas dos, podemos pasar a las siguientes acciones planteadas en el siguiente nivel de la pirámide, que son las necesidades de amor y pertinencia. Maslow afirma que una vez satisfechas las necesidades anteriores de seguridad y básicas, la persona sentirá hambre de nexos, es decir, de relacionarse, de afecto con la gente en general, en especial de obtener un lugar en su propio grupo. Así se esforzará animosamente para lograr dicha meta. Entonces, en este nivel hace referencia a las relaciones sociales que se pueden, que se tienen como parte de esa inquietud por parte de los individuos para relacionarse con otros individuos dentro de una sociedad o un grupo. Una vez alcanzada esta parte de la pirámide, se aspiraría a alcanzar necesidades de aprecio que van de la mano con el nivel anterior, que son las necesidades de aprecio que comprenden tanto la autoestima como el respeto y la estimación por parte de otros. Algunos autores también aquí le llaman necesidades de reconocimiento. Es decir, es como parte de la alimentación de
el ego para que otras personas reconozcan mi individualidad, mi persona, mi trabajo o lo que yo hago. Una vez alcanzadas estas necesidades, se plantean las necesidades de autoestima, que se refieren a la confianza en sí mismo, el sentido de competencia, pericia o habilidades para hacer algo o suficiencia por parte del individuo. Alcanzado este nivel, el siguiente serían las necesidades de respeto por parte de los otros, que incluye el reconocimiento, el prestigio, el estatus y aceptación por parte de otros. Y finalmente, el último peldaño de esta pirámide, el pico de la misma sería alcanzar la autorrealización. Maslow describió esta necesidad como el deseo de llegar a ser todo lo que uno es capaz. La necesidad de autorrealización surge por lo general después de haber satisfecho razonablemente las necesidades anteriores. Una de las críticas que me gustaría que ustedes plantearan algunas otras más en relación a esta teoría es que Maslow señala que para alcanzar un nivel superior o mayor se tienen que ir cubriendo necesariamente los niveles anteriores. Sin embargo, en la realidad, ustedes piénsenlo y no es así. Posiblemente satisfacemos parcialmente una de un nivel y de ahí alcanzamos otra y no necesariamente se está en la vida o se alcanza de tal manera. Entonces, aquí sí me gustaría que ustedes lo reflexionaran y no quiere decir que esto esté mal, al contrario, nos da una tipología de necesidades muy interesante y que nos sirve para poder entender la parte de la motivación de los individuos, ¿no? Que se habla acerca de necesidades de reconocimiento, de amor, de autorrealización, aquellas que son básicas. Entonces, esta pirámide es muy conocida, sin embargo a mí me gustaría que ahora ustedes hagan sus propias críticas, qué les parece, están de acuerdo, cómo han transitado ustedes en el desarrollo de estas necesidades, cómo se encuentran actualmente, si ustedes consideran que ya están, lo han alcanzado, esto es cíclico o hasta casi que nosotros lleguemos a la muerte, pues vamos a estar autorrealizados, o no es así, o qué piensan ustedes al respecto. Bueno, entonces, también estábamos hablando de las potencialidades del ser humano, y pues ahora vemos cuáles son estos factores que afectan el desarrollo. Aquí viene una cita de William James que señala que en comparación con lo que deberíamos ser, somos a medias. Nuestra leña está húmeda, nuestro esquema refrenado por algo. Estamos empleando solo una parte de nuestras reservas mentales y físicas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que nos está limitando para poder crecer o desarrollarme? El desarrollo de las potencialidades de los seres humanos es crucial para hacer realidad los procesos de transformación, ya que el crecimiento abarca diversos campos de posibilidades. Por ejemplo, el físico, el estético, el moral, el afectivo, el del carácter, la psicomotricidad, el del intelecto, el del trabajo, entre otras dimensiones. Estos derechos son parte integral de un sistema de vínculos que tiende a la autoconservación de la especie y el establecimiento de relaciones más productivas. La dignidad del hombre y de la mujer pues va a radicar en el hecho de que son personas, y esto tiene mucho que ver también con lo que conocemos ahora con la Declaración de los Derechos Humanos. Algunos de ustedes quizás ya ha tenido en cuenta esta información. Si no, ustedes lo pueden buscar. En esta Declaración de los Derechos Humanos a nivel mundial, pues se garantizan determinados derechos para mantener esta dignidad del hombre y de la mujer en todo el mundo, ¿sí? Con un potencial capaz de perfeccionarse hasta límites insospechados.
Lo que permite al hombre o mujer desarrollar y utilizar sus potencialidades es la energía que lo anima y lo vitaliza. Esa energía que lo va a motivar, ¿no? Que distingue lo animado de lo inanimado, que hace posible que el individuo sueñe, luche, sonría, ame, esa energía que todos conocemos cuya fuente se encuentra más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, esta energía vital también puede ser en algunos casos, pues, eh, todo lo contrario, que positiva. Lo positivo nos tendría que llevar a la autorrealización, a la motivación, ¿no? Pero también puede manifestarse de forma negativa y desagradable, ¿sí? Se siente uno o se puede sentir amenazado, frustrado. En estos casos se puede entender como el odio, la agresión, la destructividad, el rencor, la envidia, el desprecio, la venganza, entre otros, ¿no? También puede ser canalizada de manera negativa. Desde nuestro nacimiento el hombre cuenta con un conjunto de capacidades en potencia que tiende a desarrollar para autorrealizarse, gracias a la energía vital que lo va a animar. Sin embargo, para crecer y madurar tiene que recorrer un camino, un largo camino en el que habrá un gran número de factores que van a intervenir en su desarrollo y que finalmente lo van a ir formando como persona, como individuo. Para alcanzar la autorrealización deberá usar tales factores como peldaños, como niveles hacia la superación. Solo en esta forma alcanzará un día la perfecta armonía. Otra cita de Sófocles dice que muchas cosas hay portentosas, pero ninguna como el hombre. Tiene recursos para todo y solo la muerte no ha conseguido evitar. Entonces también el hombre o la mujer, nosotros, el individuo, tiene a su alcance ciertos recursos. Todas las personas tienen un importante potencial constituido por sus propias capacidades y habilidades, con las que nace y las que desarrolla y las que va adquiriendo a lo largo de su vida. Es decir, somos buenos para algo. Y cuando estas capacidades y habilidades las desarrollamos, nosotros las podemos combinar con nuestra formación, con lo que aprendemos, con lo que vivimos, y esto nos va a dar la vocación en algunos casos cuando está desarrollada esa capacidad con lo que nosotros estudiamos o decidimos elegir estudiar. Aquí el pasado, el presente y el futuro, todas las experiencias entonces de estos tiempos en cuanto a sentimientos, relaciones, conocimientos e incluso la forma en la que sentimos y vivimos, cada experiencia forma parte de cómo somos y de lo que hacemos con ese potencial, pero siempre en primer plano nosotros somos cada uno de nosotros. Una parte importante de este potencial se utiliza día a día, se detecta, identifica y aprovecha de forma práctica y cotidiana. Esto es lo que nos va a permitir aprender, tomar decisiones, actuar, relacionarnos con los demás y en esa parte de nuestro cerebro que siempre o casi siempre está funcionando. Ese aprovechamiento del potencial humano es lo que llamamos los recursos naturales del individuo. Por ejemplo, las aptitudes son parte de estos recursos que tenemos. Algunos son intuitivos, ¿no? Que tenemos en mayor acierto que los demás, es decir, somos muy buenos o somos buenos para hacer algo y a veces ni siquiera sabemos o nos explicamos por qué, pero es parte de nuestra aptitud, ¿no? Y cuando el aprovechamiento de ese potencial, de esa capacidad coincide con un trabajo en el que nos desempeñamos o con una profesión, entonces hablamos de vocación. Lo bautizamos como que esa persona tiene una vocación. Entendiendo un poco esta parte de cómo es que se desarrollan algunas capacidades, pues tendríamos que hablar también del funcionamiento del cerebro. Pues regula funciones vitales de nuestro cuerpo y también nos permite pues percibir la realidad, sentirla, ver, desplazarnos, actuar e interrelacionarnos con el mundo que nos está rodeando. Junto a estas funciones vitales
sensoriales y de acción, es decir, de observar, sentir, escuchar, ver, realizamos otras muchas más. Por lo tanto, el hecho de tener cerebro y que funcione no es lo mismo pues que saber utilizarlo. Entonces, lo único que realmente pues necesita afrontar el ser humano, según esta idea en esta primera unidad, pues es tener en cuenta el momento presente, ¿sí? Aquí nos plantea una pregunta pues reflexiva, que pregúntate a ti mismo qué problema existe aquí y ahora, en este mismo instante. No el año próximo o mañana, ni siquiera en los próximos 5 minutos. ¿Hay algo que no funcione en este instante? Después de tomar conciencia, respiro, de pensar en esta pregunta y conectarnos con el presente, que eso es lo más importante, podemos sorprendernos al sentirnos extrañados ante las anteriores preguntas, pues naturalmente fluirá un no como respuesta, dado que muchas veces vivimos pensando en el futuro o vivimos pensando en el pasado, y lo que importante en esta sesión, en este material hasta ahorita, es pensar en lo que tenemos en el presente. Siempre se puede afrontar y resolver cualquier situación en el presente, porque pues el pasado ya quedó atrás y pues el futuro aún no ha llegado. Una vez reconociendo esto en automático, pues identificamos también cómo es natural que ni siquiera tenemos que pensar en ocuparnos de otro momento que no sea el presente, y comencemos a vivir conscientemente cada instante de nuestra existencia. Obviamente considerando la importancia que ha tenido el pasado en nuestro propio desarrollo, y también la importancia que puede tener el futuro. A partir de este momento, las respuestas, la fortaleza, las acciones, los recursos estarán allí en el momento justo en que los necesitamos, no antes ni después, pero en el instante preciso en que forma parte de nuestro presente. Y con esto prácticamente concluiríamos la presentación únicamente. Hay algo que a mí se me ha pasado comentarles acerca del indicador de IDH. Recuerdan que lo estábamos mencionando aquí en la presentación. Hablábamos de este indicador. No quiero dejarlo sin mostrarlo. Ustedes van a tener acceso a esta información. Perdón, aquí la pueden observar. Sí, esta liga también se las coloqué en el material de la unidad 1. Nos define qué es el índice de desarrollo humano. Aquí pues comenta que no podemos no se puede ser entendido la perspectiva de crecimiento económico únicamente con los indicadores que ya mencionamos, como de Producto Interno Bruto, tasas de inflación, empleo, etcétera, sino que debe de existir también algún indicador que mida el desarrollo humano de las sociedades. De ahí que a partir del 90 les comentaba que surge en el programa de desarrollo humano de las Naciones Unidas la creación de este IDH. Aquí ustedes pueden identificar parte de su historia, una definición. Por ejemplo, aquí dice que el IDH pues permitió monitorear el progreso de las naciones con un instrumento que conjuga la longevidad de las personas, su educación y el nivel de ingreso necesario para la vida digna. Vean ustedes, por ejemplo, un aspecto importante para medir el desarrollo humano a nivel mundial es la longevidad que van a tener las personas. Más adelante les presenta justo a qué se refiere. Ustedes lo van a poder ver. En el caso de la longevidad hace alusión a como norma internacional mínima de una esperanza de vida al nacer de los 20 a los 83.4 años. Claro, o sea, los 83 años de edad. A mí me gustaría que ustedes también pudieran hacer un comparativo entre varias sociedades y cómo se encuentra un índice de salud en México, es decir, cuál es nuestra esperanza de vida tanto para mujeres como para hombres, y todo esto
va en relación a lo que veíamos anteriormente, en relación a las carencias sociales que se tienen, a los recursos con los que dispone, a sus ingresos, y es bien interesante poder identificar este tipo de datos y poder reflexionar sobre ellos, que tienen mucho que ver, no tan solo en términos de salud, únicamente en la esperanza de vida, que está relacionado con su alimentación, con sus condiciones genéticas, etcétera. Entonces sería muy bueno que ustedes hagan un comparativo en cuanto a estos tres aspectos. El índice de deserción el índice, perdón, de educación, no de deserción. El índice de educación toma en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización. Ustedes, ¿cuántos años llevan de escolaridad? ¿Sí? Considerando desde el nivel básico, medio, superior y superior, ¿no? El índice de ingreso, que son los tres aspectos que se plantean aquí. Este IDH se mide en relación a el avance promedio de tres aspectos básicos que ya comentamos, medido en un rango de 0 a 1. En la medida que se acerque más a 1, significa que tiene un índice de desarrollo humano más alto esa sociedad. En la medida que se separe del 1, ¿sí? Que se acerque al 0, significa que esta sociedad tiene un índice menor o mucho menor de desarrollo humano, y que implicaría qué aspectos en relación a la salud, la educación o el ingreso. Entonces les pido que le den un vistazo. Trae información muy interesante para que ustedes complementen su lectura y sus actividades en esta primera unidad. Esto sería todo de mi parte. Hasta este punto nos quedaríamos con la primera unidad.